Para mí es una de las pocas reliquias auténticas que quedarían de la época de Cristo. Dicho esto, que yo creo que ya es una afirmación como bastante rotunda y tajante, es porque parto de la base de que la gran mayoría de las reliquias de aquel momento son falsas. Pero esto lo sabe también la Iglesia. De las pocas que se pueden conservar auténticas de aquel momento, tanto pertenecientes a la Virgen, a Jesucristo o a los apóstoles, de las pocas hay tres que desde mi punto de vista sí tienen ese marchamo de autenticidad. Uno sería la sábana santa de Turín, el otro sería el Santo Sudario, el Sudario de Oviedo, el pañolón de Oviedo, y el otro sería el Titulus Crucis, ese trozo de madera donde aparecería el INRI, que actualmente se encuentra en Roma y que según las últimas investigaciones parece que se puede datar del siglo I. Salvo esas tres reliquias, y por supuesto la más importante, la sábana santa de Turín, todas las demás se saben que son una pura invención, entre comillas, de Santa Elena, la madre de Constantino, a partir del siglo IV, cuando ella redescubre interesadamente muchas de estas reliquias para que luego formen parte de las distintas iglesias cristianas. Por estas tierras anduvo hace ya más de 2000 años un hombre sin duda singular. Su verdadera historia nos es desconocida, a pesar de lo mucho que se ha escrito sobre su vida y enseñanzas, aunque quizás esto no tenga importancia, porque aunque fue un ser de carne y sangre, se convirtió en arquetipo, en modelo de vida, y para los creyentes, en esperanza de salvación eterna. Su nombre era Jesús. Por lo que nos cuentan los evangelios, sabemos que nació en Nazaret y que murió aquí, en Jerusalén, cuando Poncio Pilatos era el procurador de Judea. 20 siglos es mucho tiempo, y la ciudad que hoy recorren peregrinos y turistas probablemente tenga poco que ver con la que conoció Jesús. La llamada Vía Dolorosa y muchos otros lugares que hoy son espacio obligado de veneración de los creyentes, quizá valgan como monumento conmemorativo o referencia espiritual, pero la verdad, el auténtico escenario donde transcurrió la última etapa de la vida de aquel gran hombre, está muchos metros por debajo de las calles que se recorren actualmente. Es preciso entrar por el túnel que se abre en un extremo del Muro de las Lamentaciones y perderse por un estrecho laberinto subterráneo excavado entre ruinas de épocas diferentes.
Túneles sombríos que tan pronto se abren entre los restos de lo que fue en su día una construcción templaria, como se abren paso entre lo que fueron tiendas y almacenes. Un mundo enterrado, ya olvidado por el turista moderno, en el que alternan angostos pasadizos con enormes salas abovedadas, cada vez más abajo de nuestros pies, hasta encontrar el basamento del colosal muro que circundaba la plataforma donde en su día se levantó el mítico Templo de Jerusalén. En la parte más profunda de la estructura podemos encontrarnos con un trozo del pavimento original al descubierto, alguna de las losas que con toda seguridad pisó Jesús en algún momento de su vida. Tal vez sean los únicos objetos que se conservan que estuvieron en contacto físico con el Mesías, pero solo tal vez, porque en una capilla situada a 2.800 kilómetros de aquí, se venera una misteriosa y desconcertante tela que, según todo parece indicar, envolvió su cuerpo y ha conservado, nadie sabe cómo, cada detalle de la brutal tortura y de la ignominiosa pasión y muerte que, según la tradición, sufrió. Hoy se la conoce como la Sábana Santa. Mide 4 metros y 30 centímetros de largo por 110 centímetros de ancho, y muchos no dudan de que se trata del sudario que envolvió el cuerpo de Jesús en su tumba. Cuando todo se consumó y Jesús el Cristo estaba muerto en el Gólgota, sobre la cruz, sus familiares y discípulos se hicieron cargo de su cadáver. Lo desclavaron y con toda precaución lo descolgaron y lo trasladaron a una tumba que José de Arimatea había hecho excavar en la roca junto a otras sepulturas. Aunque en la narración existen detalles contradictorios, los evangelistas coinciden en afirmar que al tercer día de la muerte de Jesús, la piedra que cerraba la tumba estaba corrida y el cuerpo del Mesías había desaparecido. En el interior, y para sorpresa de todos, solo quedaba la tela que había servido de sudario. Es lógico que el lienzo fuese recogido por personas allegadas a Jesús y conservado como una reliquia, como un objeto de veneración. Sin embargo, de ser este que se conserva en Turín, hasta el siglo XIV no hubo certeza de su existencia. Lo que sí hay son testimonios e indicios que nos permiten deducir el camino que siguió hasta llegar a su actual emplazamiento. Según algunas referencias de bastante verosimilitud, en el siglo VI se conservaba un sudario similar en Edesa, la actual Turquía. Desde allí fue a parar a la capital de Constantinopla hacia el siglo X, según el testimonio de algunos peregrinos. Durante la época de las Cruzadas, en el año 1204, Constantinopla es conquistada y crónicas contemporáneas afirman que el sudario fue requisado por Otón de la Roche, que lo trasladó a Francia. Gracias a información ya contrastada, tenemos constancia de que en 1353 la reliquia era venerada en Lirey. Un siglo después, en 1453, el duque de Saboya la trasladó a Chambéry, donde fue objeto de culto hasta el año 1578, en el que fue llevada a Turín, ciudad en la que se conservó hasta la actualidad. Bueno, siempre se ha especulado que el rostro que aparece en la Sábana Santa de Turín tiene que ver con el Baphomet, con esa extraña reliquia que adoraban los templarios y que a la postre fue causa de su condenación, junto con otro tipo de insinuaciones que se hicieron en el templario, en aquel ignominioso proceso que se hicieron a los templarios. Para mí, la única realidad que hay o vinculación entre el Baphomet templario y la Sábana Santa de Turín es legendaria, es decir, siempre se habló que el sudario que se conservó en Edesa es el que se pudo luego haber referido a los templarios como la adoración de ese santo rostro, como ese santo rostro que ellos consideraban que era Jesucristo. Pero yo tengo otra teoría muy distinta. Es decir, para mí el Baphomet de los templarios no tiene nada que ver con la Sábana Santa de Turín, y menos con los distintos pliegues que se hicieron a la Sábana Santa y que luego es lo que se veneró, por ejemplo, en Edesa, sino que el Baphomet tendría que ver con una cabeza de bronce. Pero, ¿qué tiene este lienzo de extraordinario? Para los fieles su principal interés es que en la tela aparece impresa, aunque un tanto indefinida, la figura de un hombre, supuestamente la de Jesús, de cuerpo entero y tanto de frente como de espaldas. La razón de esta extraña disposición de la imagen es que la larga tela recibía encima el cadáver y a su vez servía para cubrirlo, según la costumbre del pueblo judío hace 2 milenios.
Las manchas, si es que pueden considerarse como tales, retratan el cuerpo de un hombre con rastros de haber sido sometido a tortura y que ha sangrado en algunas partes de su cuerpo. La observación de estos detalles es dificultada por las quemaduras que sufrió el lienzo durante un incendio en 1532. Entonces estaba plegado y se quemó por un borde y en una de las esquinas. Una vez desdoblado y extendido, la quemadura aparece multiplicada simétricamente a lo largo del lienzo. Un par de años después del fatídico incendio para la reliquia, las monjas clarisas trataron de remediar el daño con algunos remiendos. Para evitar el riesgo de incendio y otros peligros, el lienzo se conserva enrollado dentro de una urna de lujo, de la que solo se saca en ocasiones señaladas para extenderla y mostrarla para veneración de los fieles. Fue durante una de estas ostensiones, en 1898, cuando se permitió al abogado Secondo Pia realizar varias fotografías de la tela. La sorpresa del abogado surgió cuando reveló las placas realizadas en su laboratorio. El rostro impreso en la tela, que a simple vista tiene este aspecto, reveló su verdadero carácter en el negativo fotográfico. La misteriosa sábana acababa de desvelar su secreto. Al invertirse lo claro y lo oscuro, emergió un rostro definido, real, el de un hombre de cabello largo y barba con un sereno semblante. En los años 1931 y 1934 se realizaron nuevas ostensiones de la sábana ante miles de espectadores. En esta ocasión fue Josep Pejerri, un fotógrafo profesional, el encargado de tomar nuevas fotografías y verificar si esa especie de milagro óptico de 1898 volvía a producirse. Y así fue. Nuevamente en el negativo de las placas fotográficas volvió a aparecer el mismo rostro. La única explicación posible es que las manchas del sudario constituyan un negativo natural, y solamente al invertirse luz y sombra es cuando puede verse la auténtica imagen que oculta. Esto sería imposible de concebir por un pintor antes de que se inventara la fotografía, pero lo más inquietante es que no hubo pintor alguno. En esas manchas que retratan el cuerpo de un hombre por delante y de espaldas, no hay rastro alguno de pintura, ni indicio alguno siquiera de pigmentos vegetales ni animales. Simplemente están ahí. Algo desconocido alteró la estructura de la tela para que esas manchas se formasen. Pese a las extraordinarias características de la tela, tuvieron que pasar varias décadas hasta que se iniciara su exhaustiva investigación. Primero se realizaron las fotografías en color, con luz ultravioleta y con luz infrarroja, en 1969, y posteriormente la toma de muestras del tejido y de los residuos adheridos a él. La tela resultó ser una sarga de lino de las que se tejían hace 2000 años en los telares de Palmira, situada a unos 300 kilómetros de Jerusalén, y que entonces se exportaban a todos los países del entorno. Era pues una tela de esa zona geográfica y de aquella época. Además, las muestras de residuos tomadas de la sábana por el profesor Max Frey de la Universidad de Zúrich revelaron que en ella había granos de polen de los lugares por los que a lo largo de la historia había pasado, pero también además granos de polen correspondientes a la zona de Constantinopla, lo que venía a corroborar la tradición y lo que es más importante, para demostrar la autenticidad sobre su antigüedad y origen. Granos procedentes de Israel. El mismo tipo de polen que se ha encontrado en los estratos sedimentarios del lago de Genezaret, conocido también como Mar de Galilea. Está claro que el sudario que ahora se venera en Turín sirvió para envolver a alguien que murió en esa parte del mundo hace 20 siglos. Un hombre que por los análisis de la tela medía alrededor de 1,80 m y que mostraba claras señales de haber sido torturado, entre ellas pequeñas heridas en la frente, múltiples latigazos principalmente en la espalda e importantes heridas en las manos, en los pies y en uno de sus costados. Pero son muchos más los datos que nos permitirán identificar a ese alguien.
Bueno, hay muchos investigadores que han puesto en relación los dos lienzos que supuestamente estuvieron en contacto con Jesús. Uno es una mortaja, que es la sábana santa de Turín, y el otro es un sudario. Quiere decir que el sudario solo se depositó en el rostro y por lo tanto las manchas que aparecen en el pañolón de Oviedo son diferentes a las manchas, entre comillas, que aparecen en la sábana santa de Turín. Se ha comentado que de una forma técnica estaríamos hablando que el pañolón de Oviedo, el sudario de Oviedo, el que está conservado en la Catedral de Oviedo, sería un lienzo por contacto, a diferencia de la sábana santa de Turín, que es un lienzo ortogonal. Quiere decir que la imagen que aparece ahí es por proyección. Esto es muy importante, porque eso evidenciaría que esos 2 centímetros, por ejemplo, que tiene de diferencia la nariz del rostro de Jesús, supuestamente del rostro de Jesús, pues estaría explicado porque uno es por contacto y el otro es por una proyección ortogonal. Además de las 120 semejanzas que se han encontrado entre un lienzo y el otro lienzo. Entre ellas, no solo una similitud de pólenes de Jerusalén, de la época pues, donde supuestamente vivió y desarrolló toda la pasión y muerte de Jesucristo, que es del siglo I después de Cristo, sino también el grupo sanguíneo, el grupo que es AB, tanto en un caso como en otro, tanto en Oviedo como en la sábana santa de Turín. En fin, todo esto evidencia para los distintos investigadores que han desarrollado estas investigaciones paralelas que los dos estuvieron en contacto con el cuerpo de Jesús, pero una imagen se proyectó por una posible radiación, de ahí viene todo el misterio de la sábana santa de Turín, y la otra imagen, que son restos de sangre, es por el contacto de ese rostro ensangrentado con el sudario que le pusieron y que era, por otra parte, una costumbre judía que se hacía en esa época. Nuestra búsqueda de lo más lejano está contribuyendo, aunque parezca paradójico, a un mejor conocimiento de lo que nos es más cercano. La tecnología desarrollada para la exploración espacial encuentra después increíbles y múltiples aplicaciones en nuestra vida diaria, muchas de ellas en el campo de la paleontología, de la arqueología y de todas aquellas disciplinas que tienen que ver con el pasado. También la sábana santa se ha beneficiado de estos avances técnicos. El mismo sistema que fue utilizado para estudiar las imágenes tomadas en Marte durante el proyecto Viking se aplicó con fotografías hechas al sudario. Un analizador de imagen VP8 permitió a 2 investigadores de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Colorado, Eric Jumper y John Jackson, junto a otros colegas, a demostrar que las manchas que aparecen en la tela no se produjeron por contacto sino en función de la distancia del tejido a las distintas partes del cuerpo que había debajo. Es decir, el carácter de esas manchas, que en realidad no son tales, sino una especie de chamuscamiento, es tridimensional. Esto no solo abre una incógnita aún más desconcertante sobre la causa que produjo esos cambios de coloración de la sábana, sino que además ha permitido reconstruir, gracias a los avances informáticos, la imagen corpórea en relieve del cadáver que fue en su día envuelto por el sudario. Hace algo más de 2000 años existió un hombre que, según la tradición recogida por los evangelistas en los textos canónicos, fue apresado y sometido a todo tipo de vejaciones durante la pasión, golpeado, azotado y coronado de espinas, para finalmente ser crucificado en la cruz. La síndone de Turín conserva en sus manchas las huellas de todas y cada una de esas brutales agresiones que esa tradición cristiana describe. Como sabemos, fue azotado, y en la tela han quedado recogidas las señales de numerosos latigazos, más de 100. Que tienen la forma peculiar de los flagellum romanos, que terminaban en 2 bolitas de plomo, con lo que también encajan de forma perfecta con la fecha en la que los hechos se sitúan. Le colocaron además una corona de espinas, y en el lienzo han quedado las señales dejadas por múltiples regueros de sangre en la frente y también en la nuca, que corresponden a numerosas y pequeñas perforaciones en la piel y en el cuero cabelludo. Y finalmente fue crucificado. Quizá sea esta la imagen más conocida de Jesús, su representación habitual a lo largo de todas las épocas, pero siempre con el mismo error: los clavos que atraviesan las palmas de sus manos.
Esto ha sido piadosamente aceptado, pero es anatómicamente imposible. En dicha posición, sin otra resistencia que los músculos y la piel, las manos acabarían desgarrándose hasta desprenderse del madero. El único lugar lógico para situar los clavos sería en la muñeca, entre los huesos del carpo, en el llamado punto de Destot, lo que impediría el desgarramiento. Curiosamente, en el mismo lugar exacto donde aparece la mancha de sangre en la mano, que superpuesta a la otra, quedó impresa en el lienzo. Otra coincidencia que no se puede comprender, a no ser que la tela sea lo que algunos dicen que es. Solo existe un argumento en contra de la autenticidad de la sábana santa, aunque para los escépticos más que suficiente para tirar por tierra la teoría sobre su autenticidad. Ese argumento es el resultado por la datación por el carbono 14 que se llevó a cabo con pequeños trozos de la tela en 1988. El carbono 14 es un isótopo de carbono que se forma en las capas altas de la atmósfera y está presente en el agua, en el aire y en las rocas. Todos los seres vivos lo estamos incorporando a nuestro organismo durante toda la vida, hasta que morimos, o en el caso de las plantas, hasta que son arrancadas de la tierra. A partir de ese momento, el carbono 14 que el ser vivo había incorporado se va desintegrando y transformándose en el carbono normal, el carbono 12. Al hacerlo de una forma constante y progresiva, midiendo la cantidad de carbono 14 que contiene un resto orgánico de cualquier tipo, podemos saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que murió. La datación por este método de las muestras cortadas de la síndone en 1988, realizadas por 3 laboratorios diferentes, coordinados por el profesor Michael Tidd, arrojó el sorprendente resultado de que tales muestras pertenecen al siglo XIV, por lo que la sábana santa tendría poco más de 600 años de antigüedad. La cuestión es que esta prueba, por muy científica que sea, y por muy tranquila que deje la conciencia de los escépticos, no invalida al resto de pruebas tan científicas y rigurosas como la citada y que avalan el carácter extraordinario de la tela. La datación que se hizo del carbono 14 en noviembre de 1988 ha sido objeto de mucha polémica desde el primer momento que el cardenal de Turín, Ballesteros, lo anunció a todo el mundo. Oficialmente para la Iglesia es una falsificación medieval porque así lo dijeron estos 3 distintos laboratorios. Pero pruebas posteriores que se han hecho han cuestionado mucho no solo el procedimiento de esas 3 distintas muestras de la sábana santa en estos 3 laboratorios, sino que si hubiera realmente una proyección que pudo alterar el carbono 14 de la sábana santa de Turín en su momento, es decir, cuando se produjo la imagen, ese aumento desmesurado del carbono 14 al producirse una radiación de origen desconocido es lo que pudo haber hecho que esas dataciones no sean correctas desde un punto de vista cronológico. Así que se ha estudiado mucho la sábana santa después de 1988 y se ha llegado a la conclusión de que esas pruebas hay que dejarlas un poco en entredicho, sencillamente porque no está recogiendo la auténtica dosis de carbono 14 que tendría la sábana santa desde el siglo I en adelante. Si eso además lo ponemos en relación con el pañolón de Oviedo, pues nos daríamos cuenta que sí se ha hecho una prueba del carbono 14 a ese santo sudario de Oviedo y el sudario, lo que evidencia esa prueba del carbono 14 es que sería de la segunda mitad del primer milenio, es decir, alrededor del siglo VI, siglo VII. Si los 2 lienzos estuvieran en contacto en algún momento dado, como todas las pruebas parecen que van en ese camino, quiere decir que ya de entrada la sábana santa de Turín no puede ser del siglo XIII, como mínimo debería ser del siglo VI o VII, es decir, de la época del pañolón de Oviedo, lo cual nos indicaría que hay otro tipo de problemas añadidos, porque tampoco coincidiría con el siglo I, pero quedémonos con este dato. Si los 2 lienzos estuvieran en contacto en un momento dado,
Desde luego, la sábana santa de Turín no puede ser del siglo XIII, tiene que ser muy anterior. Se han hecho varios intentos de reproducir la imagen que aparece en el sudario de Turín, en la Sindone. Todos los intentos que se han hecho, y son varios, uno de ellos lo realizó no hace demasiado una pareja de investigadores británicos, que es Lynn Picknett y Clyde Prince, donde intentaron demostrar que la imagen que aparece en la sábana santa de Turín es la de Leonardo da Vinci, que gracias a unos sistemas de protofotografía logró poner su rostro junto con el cuerpo de un crucificado auténtico. Bueno, pues todas las pruebas que hicieron, por ejemplo, estos investigadores y investigadores posteriores, han logrado hacer eso, lo que es una fotografía prehistórica, pero nunca con los mismos rasgos, con los mismos matices y con la misma sensación de tridimensionalidad que tiene la sábana santa de Turín. Esa no se ha conseguido. Tenemos muchísimas copias, hay muchas copias de pintura, se han hecho muchas copias con cámara oscura intentando buscar los efectos que en aquella época medieval se supone que había, es decir, estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, y ninguna ha llegado a la realidad de imagen que ahora mismo se puede ver en Turín. Es posible que alguien en el siglo XIV ordenase tejer una sarga de lino a la manera que se hacía en Palmira 1400 años antes. Es también posible que convenciera a un hombre para que se prestase a ser azotado con látigos romanos, a que fuera coronado de espinas, clavado en manos y pies, y a que de propia recibiese un lanzazo en uno de sus costados. Señales que sin discusión posible recoge la famosa sábana santa de Turín. Es posible también que 500 años antes de que se inventara la fotografía, encargase a un pintor que pintase un negativo fotográfico, todo ello además sin pintura ni pinceles. Es posible asimismo que, adelantándose a los conocimientos médicos de su siglo, distribuyese sangre arterial y venosa de forma correcta en la tela. Es posible, porque la sábana santa demuestra de forma incuestionable que tales acontecimientos sucedieron hace 2000 o 600 años. Si fue hace 2000 años, todo encaja con la pasión y muerte de un hombre llamado Jesús. Si fue hace 600, es que existió otro personaje igualmente singular, del que no tenemos noticia, que sufrió idéntica tortura y que además fue conocido como Mesías, y que una vez amortajado con el sudario, emitió una energía o radiación tan intensa y súbita que chamuscó las fibras superficiales de la tela respetando el resto. Y es que tal vez sea esta la clave que convierta en coherente la datación de carbono 14 con el resto de pruebas. Si vamos eliminando las posibles causas que podrían haber generado la imagen del lienzo, en este momento la única que prevalece es la de una energía no calorífica, emitida de dentro hacia afuera, que oxidó la celulosa del tejido y lo rejuveneció con un aporte masivo de neutrones. Las características de la misteriosa imagen señalan que esa radiación procedió del cuerpo envuelto por la sábana, que fue instantánea y que, para los investigadores más audaces, se produjo coincidiendo con la desaparición o desmaterialización de ese cuerpo. Nuestros conocimientos avanzan y nuestras técnicas se perfeccionan cada vez más. Hasta ahora nos han permitido comprobar el carácter indudablemente extraordinario del sudario. Con el tiempo, quizás nos permitan saber qué pasó con el cadáver que envolvía. De que la gran mayoría de las reliquias de aquel momento son falsas, pero esto lo sabe también la Iglesia. De las pocas que se pueden conservar auténticas de aquel momento, tanto pertenecientes a la Virgen, a Jesucristo o a los apóstoles, de las pocas hay tres que desde mi punto de vista sí tienen ese marchamo de autenticidad. Uno sería la sábana santa de Turín, el otro sería el Santo Sudario, el Sudario de Oviedo, el pañolón de Oviedo, y el otro sería el Titulus Crucis, ese trozo de madera donde aparecería el INRI, que actualmente se encuentra en Roma y que según las últimas investigaciones parece que se puede datar del siglo I. Salvo esas tres reliquias, y por supuesto la más importante, la sábana santa de Turín, todas las demás se saben que son una pura invención, entre comillas, de Santa Elena, la madre de Constantino, a partir del siglo IV, cuando ella redescubre
interesadamente muchas de estas reliquias para que luego formen parte de las distintas iglesias cristianas. Por estas tierras anduvo hace ya más de 2000 años un hombre sin duda singular. Su verdadera historia nos es desconocida, a pesar de lo mucho que se ha escrito sobre su vida y enseñanzas, aunque quizás esto no tenga importancia, porque aunque fue un ser de carne y sangre, se convirtió en arquetipo, en modelo de vida, y para los creyentes, en esperanza de salvación eterna. Su nombre era Jesús. Por lo que nos cuentan los evangelios, sabemos que nació en Nazaret y que murió aquí, en Jerusalén, cuando Poncio Pilatos era el procurador de Judea. 20 siglos es mucho tiempo, y la ciudad que hoy recorren peregrinos y turistas probablemente tenga poco que ver con la que conoció Jesús. La llamada Vía Dolorosa y Para mí es una de las pocas reliquias auténticas que quedarían de la época de Cristo. Dicho esto, que yo creo que ya es una afirmación como bastante rotunda y tajante, es porque parto de la base